Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora que nos estén viendo. Somos alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la materia de Manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Somos el equipo número 5, conformado por Barrientos Salgado Carlos Alberto, González Velázquez Javier, Olivares Neri Manuel, Mendoza Bernardino Yumilady, Nava Memije Moisés y López Álvarez Yadira, en el tema de la ciberseguridad, seguridad y protección de datos en el SNS. Hola, mi nombre es Yumilady Mendoza Bernardino y vamos a hablar acerca de la terminología de la ciberseguridad. La ciberseguridad se divide en dos términos: ciber, que se refiere a sistemas de control y comunicación. Seguridad es la garantía que se tiene de estar libre de todo daño, amenaza, peligro o riesgo. Es decir, que la ciberseguridad es el conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan para proteger la información confidencial de los ataques digitales que se generan y procesan a través de las computadoras, de los servidores, de los dispositivos móviles, de las redes y sistemas electrónicos. En definitivo, la ciberseguridad se define como una capa de protección para los archivos de información. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciberseguridad nos ayuda a proteger todo tipo de información que se sube a Internet. Ahora hablaremos por qué es importante la ciberseguridad. A nivel individual, un ataque a la ciberseguridad puede dar como resultado desde un robo de identidad hasta intentos de extorsión. Ahora hablaremos acerca de las netiquetas. ¿Qué son las netiquetas? Es un término que proviene de la conjugación de la palabra francesa etiquette y la palabra inglesa net, y que se usa para denominar al conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los usuarios del Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que son reglas que se manejan en el área digital. Primer punto, tenemos buena educación. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre las comunicaciones digitales siempre deben de ser precedibles de buenos modales, expresiones comunes en la convivencia para el intercambio de ideas y de información sean más agradables, como por ejemplo dar los buenos días, saludar, dar las gracias, ser respetuoso. Como segundo punto tenemos respetar la ortografía. Siempre cuando nosotros pongamos una publicación, siempre debemos de respetar los signos de puntuación, escribir correctamente e incluso usar emojis o recursos que ayuden a contextualizar el mensaje, ya que es una regla que lleva el mensaje que se entienda. Ahora vamos a definir el comportamiento similar al mundo digital. ¿Qué quiere decir esto? Que para el mundo digital se sugiere una regla sencilla para aplicar, antes de cualquier acción, especialmente si ésta tiene que ver con un comentario, reclamo o afirmación. Toda persona debe tener un comportamiento, porque no es lo mismo estar hablando en redes sociales que hablarlo de forma real. Ahora hablaremos acerca de la cuarta regla, que es respetar las normas de cada comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo participar en un foro de recetas de cocina que en un cómic. Cada comunidad tiene sus propias normas de convivencia digital, y que antes de participar, lo ideal sería entender los términos que se manejan para no decir algo inapropiado en el grupo o en la comunidad en que estamos integrada. Y como quinta regla tenemos compartir el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la netiqueta sugiere que si uno es experto en un tema, lo ideal es usar la red para compartirlo. O sea, todo lo que nosotros aprendimos lo publiquemos y que todas las personas lo vean y aprendan, y así puedan adquirir conocimientos y habilidades. Ahora hablaremos acerca de la sexta regla, que es valorar el tiempo y los recursos ajenos. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de compartir algo a través del Internet
lo ideal es que nos aseguremos de que todo lo que subamos sea conciso, adecuado y breve, ya que sabemos que consumir información digital no solo requiere del tiempo de quien recibe el mensaje, sino también de datos o ancho de banda o del internet que estemos ocupando. Ahora hablaremos acerca de la regla que es la más importante, el respeto por la privacidad. Aquí se refiere a no compartir datos o información de otras personas, especialmente si esto los expone de algún modo. No es ético compartir un material audiovisual sin autorización de quienes aparecen en ellos. Tampoco su información ni ningún otro contenido sin su consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos de subir una información o una foto sin el consentimiento de la persona. La octava regla consiste en que debemos de seguir todas las normas de la plataforma o aplicación que estemos interactuando. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que yo esté ocupando una plataforma o una aplicación, yo siga las reglas de esa plataforma que yo estoy ocupando. Que no haga algo, aplicación, yo siga las reglas de esa plataforma que yo estoy ocupando. Que no haga algo que sea individuo para esa plataforma. La penúltima regla, que es verifica tus fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros subamos algo al internet, siempre investiguemos a fondo y que veamos que eso que vamos a publicar tenga afirmaciones objetivas, que sean ciertas, ya que si subimos cosas que no son verdaderas, hay algunas que pueden afectar a las personas, ya que en internet sabemos que tiene desventajas, tanto ventajas. Ahora hablaremos acerca de la última regla, que es disculpa las equivocaciones. Creo que esto es fácil de entender. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona cometa un error al momento de enviarnos un mensaje, no lo tomemos nada personal, porque sabemos que hay momentos cuando estamos interactuando con otras personas, se envían mensajes por error, así que no lo debemos de tomar de una forma, se podría decir, o sea, que no lo tomemos personal. Y también que cuando una persona no nos conteste el mensaje, no nos molestemos o no nos enojemos, porque sabemos que algunas personas están ocupadas, por eso no nos responden. De mi parte sería eso. Hola, mi nombre es Manuel Olivares Neri, soy integrante del equipo 5 de TICS. Hoy les hablaré de qué es un ciberataque. Como podemos entender, un ciberataque es el conjunto de acciones que van dirigidas contra sistemas de información. Estos sistemas de información pueden ser bases de datos o redes computacionales. Este tipo de acciones tiene como objetivo perjudicar a personas, instituciones o empresas, ya sea con el robo de información de dichas instituciones, de personas o empresas como antes mencionado. Como podemos ver, también les hablaré sobre los tipos de ciberataque, que aquí, como logran apreciar en pantalla, les muestro algunos de los tipos de ciberataque que pueden ser. Pueden ser por virus informáticos, spam, troyanos, el uso de rootkits, la suplantación de remitentes de mensaje mediante spoofing y el uso de archivos bot del IRC. Por ejemplo, uno de los más comunes sería por medio del spam, o algún ejemplo de esto sería como los correos que nos llegan a las cuentas, que sería como mayormente publicidad, algún tipo de anuncio, pero se le puede considerar un tipo de ciberataque ya que estos nosotros no tenemos un control, no sabemos cómo anularlos, pero casi siempre se reflejan en nuestros correos, o sea, invaden nuestra privacidad en el correo, ya sea por medio de publicidad, que pueden ser dispersados de manera excesiva hacia el correo que tenemos o hacia cualquier tipo de cosas. Ya básicamente se basa como una aparición excesiva de anuncios. Sobre virus informáticos, que esto sería al momento de descargar algún tipo de aplicación, este tipo de virus informáticos o algún tipo de codificación,
para que así nos puedan afectar y puedan tener acceso a nosotros, que serían los troyanos. Algún ejemplo de esto sería como cuando te piden tus datos, que básicamente cuando, por ejemplo, ahora un ejemplo muy usado sería como cuando quieres iniciar sesión en Facebook, pero básicamente esta pestaña para iniciar, o sea, tú ya tienes iniciado alguna sesión, por ejemplo, en Facebook, y entras a algún sitio y te pide iniciar sesión de Facebook de nuevo, pero básicamente sería como una trampa, es una forma de robarte tus datos por medio de esa pestaña. Y también, si eres muy cuidadoso y puedes observar, mayormente este tipo de páginas, como están disfrazadas, utilizan modelos muy anteriores o antiguos de que podría ser de la aplicación o de la página web de Facebook anteriormente. Entonces, lo que provoca esto, volver a poner nuestros datos si no se tiene la precaución, pones tus datos y ya ellos se quedarían con tu correo electrónico y tu contraseña de eso, que podría afectarte hacia tu persona, o básicamente provocar que hagan alguna publicación que no debería de hacerse. El uso de rootkits, que sería esa herramienta que permite a los hackers, es un software que permite entrar hacia algún dispositivo para así provocar el daño hacia la persona que tiene fija, para poder provocarle el ciberataque deseado o que él quiere, y así poder robar información muy útil sobre aquella persona que está afectando, que podría ser como cuentas bancarias o imágenes. También tenemos la suplantación de remitentes de mensajes mediante el spoofing, que este sería como, o bueno, es la falsificación de encabezado de algún correo electrónico, de modo que el mensaje parece haber sido originado por alguien o de otro lugar que no sea en sí la fuente real. También tenemos el uso de archivos de bot del IRC, que básicamente sería Internet Relay Chat. Este sería como una contracción de la palabra robot, ya que es un programa que también permite que el sistema sea controlado remotamente sin el conocimiento ni consentimiento del usuario. Y con esto concluiríamos los tipos de ciberataque. También les hablaré sobre cómo se hace un ciberataque, que en este caso lo veremos cómo realizarlo en 3 simples pasos. Sería ingeniería social. Nos referimos con que tengas algo relacionado o que esté relacionado en un ámbito tecnológico, pero tengas algo relacionado o que esté relacionado en un ámbito tecnológico, pero que sean como usuarios de la tecnología, para así poder pasar al segundo paso, que sería conseguir una lista de contactos a la cual atacar. Básicamente tú aquí escogerás a la persona o empresa que quieres enviarle quieres crearle el ciberataque o enviar una especie de virus o algún tipo de archivo malicioso. Y el paso 3 sería contratar un servicio que envíe el email malicioso, ya que estos pueden ser, puedes encontrarlos que son básicamente de paga, o tú puedes crear uno, también podría ser. Y con esto concluimos sobre cómo realizar un ciberataque. A continuación les hablaré sobre la ciberseguridad en la salud, que para poder entender esto, primero les daré un concepto sobre qué es la ciberseguridad, que básicamente la ciberseguridad es aquella práctica para proteger equipos, redes, aplicaciones de software, sistemas críticos y datos de posibles amenazas digitales. Esto lo podemos relacionar con la salud, ya que en los hospitales o centros de salud, las organizaciones tienen esa responsabilidad de proteger los datos para así mantener la confianza con el cliente, o en este caso sería el paciente que será atendido en esos centros o zonas de salud, y así poder cumplir con su normativa, ya que si se tiene una mala ciberseguridad, estos datos pueden ser expuestos hacia cualquier persona y así provocar alguna falsedad o algún movimiento que es innecesario
para este tipo de pacientes. También esto podría afectarse para un mal desarrollo sobre estos centros de salud o hospitales. Eso sería una manera como de afectar, ya que si se tiene, ya que esta ciberseguridad es importante, como podemos volver a recalcar, ya que esto hace que tenga un funcionamiento vital para que así se mantenga de manera normal en este tipo de organizaciones. ¿Qué es el SNS? Por sus siglas, Servicio Nacional de Salud. Cuando hablamos del Servicio Nacional de Salud, contamos con antecedentes basados en la fecha de creación. Bueno, el Servicio Nacional de Salud fue creado el 16 de julio del año 2015 mediante la Ley 123/15. Se considera entidad pública y provista de personalidad jurídica con autonomía administrativa, financiera y técnica. Tiene patrimonio propio y está adscrita al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El SNS, el Servicio Nacional de Salud, cuenta con un propósito que es más que nada el aseguramiento de la efectividad técnica, tanto como administrativa, financiera, de los servicios regionales de la salud. Como siguiente parte tenemos a la organización del Servicio Nacional de Salud, que está en México. Bueno, esta principalmente está basada y dividida en dos partes, la pública y la privada. Por su parte, la pública son más instituciones de seguridad social, como lo es en el caso de las siguientes imágenes que están presentando en diapositiva. El financiamiento de estas, por su parte son las contribuciones gubernamentales, las contribuciones del empleador y las contribuciones de los empleados. Y bueno, tenemos también el privado, que son servicios con capacidad de pago. Aquí el financiamiento está basado con los pagos que hacen los usuarios al momento de recibir la atención y de los seguros médicos privados. Y bueno, ofrece más que nada servicios en consultorios, clínicas y hospitales privados generalmente. Bueno, el SNS, Servicio Nacional de Salud, está basada principalmente y dividida en 3 niveles de atención. Por su parte está el primario, el secundario y el terciario. Cuando nos referimos al primer nivel de atención, que en este caso es el primario, podemos decirlo así, que es el primer contacto con la población. Bueno, principalmente se encarga de la promoción, prevención y detención oportuna en cuanto a la población lo necesite, Está también el segundo nivel de atención, que es el secundario, y nos referimos aquí cuando las 4 especialidades básicas, que son por su parte la pediatría, la medicina interna, la ginecobstetricia, y por lo tanto el personal que labora en las instituciones de médicos especialistas en áreas antes mencionadas. Bueno, más que nada se basa en eso, ¿no? En el uso de estas 4 especialidades básicas dentro de las instituciones de salud. Y también contamos con el tercer nivel de atención, que en ese caso pues es el terciario. Este tercer nivel de atención está conformado por los hospitales de alta especialidad, pues como son el Siglo XXI, La Raza, la UMAE de Occidente. Y es eso en sí, la conformación de hospitales de alta especialidad. Ya brindan una atención, podría decirse de esta manera, personalizada, de acuerdo a lo que el paciente necesite en ese espacio. Pues bueno, ahora vamos a ver un poco de la relación del Sistema Nacional de Salud con lo que es muy comúnmente hablado hoy en día por la validez de su avance, podría decirse, la ciberseguridad. Antes quisiera mencionar
algunas normas oficiales mexicanas como parte de la relación que existe con el SNS. Bueno, son normas, son documentos legales, pues ya saben, realizados en base al reglamento de la Ley General de la Salud en materia de presentación de servicios de atención médica y reglamento interior de la Secretaría de Salud y publicados en el Diario Oficial de la Federación. Estas normas oficiales mexicanas, que por sus abreviaturas NOM, están existiendo aproximadamente, son aproximadamente 234 y bueno, estas van a regular diversos aspectos. Pero bueno, sin embargo, cuando existe una relación con el SNS, podemos decir que la mayor relevancia para la regulación de las patologías, así como de información a los proveedores de salud, son las siguientes. Y bueno, se van a dividir en 6 partes, que es la clasificación y criterios de los diagnósticos. Prácticamente, valga la redundancia, se van a clasificar por criterios, por datos del paciente, y tenemos por consiguiente la prevención, prevenir, la detección, el diagnóstico, el tratamiento y control, la vigilancia epidemiológica. Estas 6 forman parte de los que cuentan con mayor relevancia en la información de los proveedores de salud. Hablando ahora sí, adentrándome un poco a la relación de la SNS con la ciberseguridad, pues bueno, más que nada, las aplicaciones, programas o plataformas que nosotros usamos para la vigilancia de enfermedades nos pueden dar posibles diagnósticos y seguimientos de tratamientos a pacientes con casi cualquier tipo de padecimiento. No tenemos el caso de San Google. Algunas personas podemos tener la duda de que nos está ocurriendo en un momento de no saludable, ¿verdad? No, te metes y Los sistemas de ciberseguridad, así como pueden traer factores benéficos, también conllevan distintos tipos de consecuencias. Las ventajas de los sistemas de seguridad serían una mayor seguridad de los datos, un mejor control de acceso, cumplimiento de los requisitos legales, confianza de los clientes, controlar el riesgo de pérdidas financieras, recuperación de la operación y mejor conciencia de la seguridad. Por su lado contrario estarían las desventajas, como pueden ser que el usuario debe de cambiar su contraseña de un sitio web frecuentemente. Aún todavía no se encuentra una garantía al 100% de una protección de un servicio de seguridad decente. Posibles hackers, el costo elevado de tener una seguridad decente, como ya había mencionado anteriormente, no hay una seguridad al 100% todavía y los precios suelen ser bastante elevados. El control tan rígido que se debe de seguir para evitar quedar expuesto a los grupos de criminales o de hackers, ya que todos sabemos que hay que tener medidas de seguridad propias para evitar este tipo de ataques, ya que si uno expone... Yo les voy a hablar de los ciberataques. Como sabemos, un ciberataque es un conjunto de acciones dirigidas en contra de un sistema de información, como puede ser la base de datos, redes de computación, con el objetivo de perjudicar a personas, instituciones e incluso empresas. Como sabemos, la digitalización y la interdependencia de las infraestructuras críticas se han convertido en factores de riesgo para la estabilidad de las naciones. Asimismo, la implicación de las superficies de ataque en sectores indispensables para el funcionamiento de un país, así como el desarrollo energético, el financiero, el de comunicaciones y transportes, el de alimentación y principalmente el tema que nos concierne a nosotros son los ataques a la cibersalud. Pone en estado de vulnerabilidad no solo a las naciones, sino también a los ciudadanos, a las personas dependientes de los sistemas de atención por medio de otras vías, como lo puede ser la vía cibernética, e incluso afectando a grupos más vulnerables que no tienen el acceso, ya sea tanto a los transportes, a la facilidad para encontrar clínicas o servicios de salud cerca de una comunidad, como pueden ser las comunidades rurales.
Mencionaba anteriormente, el área de la salud es una de las principales afectadas de los ciberataques por la cantidad de información que se puede llegar a tener, tanto ya sea de los pacientes, los médicos, incluso los insumos que se utilicen dentro de las instituciones de salud, como lo pueden ser los hospitales. De acuerdo con el sitio Cyber Security Report de 2023, el Checkpoint Software, en 2022, a nivel global, el sector salud registró un 74% más de ciberataques que en el año 2021, un año anterior. Aumentó más el índice de todas las industrias. En total se reportaron 1.463 casos en hospitales, clínicas e instalaciones de investigación en todo el mundo. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que poco a poco se está volviendo un punto de referencia para los ciberataques, ya que por manejar toda esta cantidad de información, ya sea tanto de pacientes, de los insumos, como ya se había mencionado anteriormente, incluso de los sueldos que reciben o llegan a tener los médicos, son un punto de interés para las organizaciones, ya sea de hackers o incluso criminales. Son un punto de interés para las organizaciones, ya sea de hackers o incluso criminales, que pueden llegar a tener interés ya sea en el dinero o simplemente realizar extorsiones por toda la información recabada, ya que como sabemos no es una información fácil de conseguir, es muy amplia, es muy extensa y tarda muchísimo en volver a recopilarse toda esa información, ya que no solamente afectan a ciertas instituciones y a los registros de pacientes que ya se tienen, sino que se tendrían que volver a buscar e incluso se tendrían que volver a retomar ciertos casos para poder darle una continuidad y tener una agenda de todo lo que se perdió. Pese a que el sector salud es particularmente propenso a los ciberataques debido a la sensibilidad y al valor de los datos que recopila de los pacientes, solo el 40% realiza evaluaciones de seguridad, según el informe LATAM CISO 2023 de la Universidad de Duke. En México en particular no se tienen estadísticas por la falta de obligatoriedad de reportar los incidentes de ciberseguridad, algo que se prevé será atendido en la nueva Ley Federal de la Ciberseguridad próxima a aprobarse, refirió el CEO de IQCEC. Los ciberataques al sector salud han sido constantes y van en aumento desde la pandemia, probablemente debido a la información de valor que allí se resguarda. Este es uno de los sectores más atacados en Latinoamérica, con consecuencias irreparables como la muerte de pacientes. Un ataque a un hospital, por ejemplo, trae consigo graves y lamentables consecuencias, provocando desde la muerte de los pacientes hasta causar retrasos en diversas cirugías o en la atención de los pacientes, así como provocar desperfectos en los equipos médicos e incluso desabastecimiento de medicamentos. Los ataques en el área de la salud tienen distintos motivos, distintas razones. Algunas de las que se pueden mencionar puede ser el robo de identidad, fraude, extorsión, el malware, phishing, el spam, la suplantación de la identidad de programas de espías, troyanos y virus, el hardware robado, así como ordenadores portátiles y dispositivos móviles, el rastreo de contraseñas, infiltración del sistema, deformación de los sitios web, ataques a navegadores web públicos y privados, robo de propiedad intelectual o acceso no autorizado, ataques de denegación de servicios y ataques de denegación de servicios distribuidos. Bueno, compañeros, ahora vamos a hablar sobre algunas normas que tiene la ciberseguridad aquí en México. Encontramos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 211, al ser sin autorización, modifique o destruya o provoque la pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática de Estado, protección por algún mecanismo de seguridad, se le impondrá 1 o 4 años de prisión y 200 a 600 días de multa. Bueno, compañeros, encontramos otra ley, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofunción. La presente ley es de orden público y tiene como objetivo regular el uso, aprovechamiento y explotación de aspectos radioeléctricos, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso
acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la telecomunicación vía satélite, la presentación de los servicios públicos de interés general, de las telecomunicaciones, la radiodifusión, la convivencia entre estos, los derechos de los usuarios y la audiencia, el proceso de competencia libre, concurrencia entre estos sectores, ya que contribuye a los fines del ejercicio de los derechos. Encontramos a la norma NMX 1 27007 NICE 2015. Esta norma mexicana especifica los requisitos para establecer, preservar y mejorar las técnicas de seguridad y gestión de información en el contexto de una organización, ya sea una empresa, una institución que requiere estos servicios. Bueno, encontramos la norma federal de transparencia y acceso a la información. Tiene por objetivo establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho del acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad y órgano y organismo de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, realiza actos de autorización de las federaciones, la entidad federativa y los municipios. Bueno, encontramos al artículo 140 bis. Cesación a quienes dolorosamente utilicen o alteren o dañen un sistema informativo, archivo electrónico o portales de multa. Bueno, encontramos el artículo 211 del Código Penal. Este artículo es muy largo, pero se logró rescatar el siguiente fragmento. Se especifica que una pena de multa a todos aquellos que sin autorización modifiquen o destruyan o provoquen la pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad. Bueno, la Ley Federal de Ciberseguridad crea un marco legal que permita sancionar o triplicar los ciberataques, realización de pruebas de penetración anualmente a las instituciones. Obviamente muchas personas, muchas instituciones no se dan cuenta de que son hackeadas, porque no hacen monitoreos constantes. A esto se refiere este punto. Crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad, controlada por el Ejército, similar a los modelos de seguridad por el Ejecutivo, similares, por decirlo así, a países como la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil. Garantizar la seguridad nacional mediante la defensa del espacio digital. Bueno, encontramos la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del 2017. Lo más destacable de esto es identificar y establecer las acciones en materia de ciberseguridad aplicables a los hábitos sociales, tanto económicos, políticos, que permitan el uso y aprovechamiento de las TIC de manera responsable para el desarrollo sostenible de México. Como sabemos, el uso de tecnología en México por lo menos no se utiliza de una buena manera por la ciudadanía, lo utiliza más para el ocio, no sabemos, y esta norma busca lo contrario, un buen uso de este. Bueno, y la última norma a mencionar es el Programa Nacional de Seguridad del 2014 al 2018. El documento rector de la Política de Seguridad Nacional del Estado mexicano, muy importante, expresa las prioridades y la visión del gobierno de la República en materia, así como los objetivos estratégicos que definen, más que nada a este ámbito que ya hemos estado hablando sobre el uso de la ciberseguridad. Obviamente hay que mencionar que todas estas normas tienen que ser respetadas, porque en cierta forma muchas personas no conocen que existen todas estas normas y vaganmente por internet o les pasa un conflicto de los que se mencionó y no saben a quién recurrir o qué hacer. Esto es buenísimo, estas normas, para tener un respaldo de seguridad. La ciberseguridad es la práctica que protege los sistemas importantes y la información confidencial de los ataques digitales, que también es conocida como seguridad de la tecnología de la información. Las medidas de la ciberseguridad o seguridad cibernética están diseñadas para combatir las amenazas contra los sistemas en red, aplicaciones, ya que estas amenazas se originan dentro o fuera de una organización. Como conclusión, podemos decir que los ciberataques son la principal amenaza para las empresas que ya están bajo esta base de datos de ataques con fines más lucrativos a lo mejor. Pero bueno,
Esperamos que este tema les haya gustado, este video haya sido de su agrado. Muchas gracias por ver el video. Somos el equipo número 5 y deseamos que tengan buenas noches, tardes o días.